Cristian. Gracias por estas alabanzas. Podemos sentarnos. Gracias, oh Dios, Señor, por permitirnos compartir hoy en esta tu casa, por traer paz y una vida nueva. Gracias, Señor, por tu tranquilidad. Gracias por lo que haces en nuestras vidas, Señor. Y el día de hoy iniciamos la palabra de Dios. Hace un mes iniciamos un circuito muy importante del fin de los tiempos. Empezamos a ver como primer tema la segunda venida de Dios y en comparativa con el rapto. Vimos la diferencia entre el rapto y la segunda venida de Dios y cómo va a ser. Es importante tener claros esos conceptos para poder entender claramente lo que está sucediendo en estos tiempos y lo venidero. Luego estudiamos las bodas del Cordero, cómo serían, cómo vamos a compartir con nuestro Señor, y entendimos lo hermoso y la oportunidad de cumplir en el reino para tener vida eterna. También revisamos con las Escrituras todos los pasos que Juan nos muestra. No, deja eso, corta. Y vimos cómo estas profecías se están dando en este tiempo. Te damos gracias, Dios mío, Padre Santo, por revelarnos tus misterios y por mostrarnos lo más profundo de los cielos. Te damos gracias por advertirnos de lo venidero. Te damos gracias por darnos a conocer tu palabra, sin quitarle una letra y ponerle un punto. Porque eres tú el que habla y usa esta boca, Señor. Yo no soy nada. Eres tú, Cristo, tomando control de mí, para llevar esta palabra, Señor, a las naciones, para que se arrepientan y entiendan que el pecado no es el camino y que hay un tiempo y hay una esperanza de arrepentimiento para entregar la vida al Señor, para vivir en Cristo Jesús y tener una esperanza. Por eso esas bodas del Cordero es nuestro premio aquí en la tierra, por mantenernos firmes en la ley de Moisés y en la ley de Cristo y en la ley de la gracia. Cuando venga el esposo por su esposa, nos llevará a compartir en los cielos y a disfrutar de esa gran cena en esa mesa blanca sin fin de oro, con Él, con Cristo resucitado, el Cristo de poder, el Dios Padre, el que salió del Padre, es el Hijo, el Verbo y el sustantivo, el que tiene poder, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cristo. Él es el único, el primogénito, era unigénito y ahora es nuestro hermano y es nuestro juez ante Dios, y Él nos protege del acusador, el diablo. Por eso debemos entender de estos tiempos que están llegando, que es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de transformación y es un tiempo de dejar al viejo hombre para ser un hombre nuevo, bautizado y liberado de los demonios, para vivir en Cristo Jesús la plenitud de su carácter. Eso es lo que nos invita Dios Padre, a arrepentirnos para gozar de las bodas del Cordero, y para que aún luego, después del juicio de cabritos y ovejas, gocemos de un reino milenial con Él, y más aún así en el juicio del trono blanco vivamos unidos al Padre. Te damos gracias, Señor, por traernos esta palabra e indicarnos el camino para mantenernos justos, para mantenernos firmes en la obra de Dios, porque sin ti, Cristo, y sin tu palabra no somos nada. Tú nos has fortalecido y nos has puesto donde has querido que estemos ahora, disfrutando, protegidos de ti. Por eso, Señor, ante ti estamos para alabarte y adorarte, para que nos mantengas firmes, Padre Celestial, para mantenernos firmes en tu palabra, Señor.
Te damos gracias, oh Dios Padre, por lo que haces en nuestras vidas, por esa oportunidad que nos das de vivir, de respirar, de disfrutar de las cosas que nos has dado. Te damos gracias por nuestros hijos, hijas, por nuestra esposa y esposo, por nuestros padres. Y si no están, están en la gloria de Jehová y te están esperando allí. Te doy gracias por los hermanos, por las hermanas, por los familiares. Te damos gracias por tu iglesia, Padre, porque desciende el Espíritu de Jehová sobre ellos. Te damos gracias, Señor, por tu amor depositado en nosotros, para que seamos luz donde vayamos y seamos luz donde caminemos, porque tú, Jehová, vas delante de nosotros, porque esa ha sido tu promesa y tú la cubres, la cumples y nos cubres, Señor. Oh, santo eres tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, nuestro Dios. Israel, la promesa. Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Que la bendición de Abraham, Isaac y Jacob descienda aquí, a tu casa de Manuel. Descienda en sus miembros ahora mismo. Que el león de Judá ruge y desciende con poder. Ahí, tú que nos escuchas, el león de Judá ruge en tu casa, ruge en tu familia, ruge en tus hijos, ruge en ti, porque tú, Padre Celestial, eres grande y poderoso. Te damos la bienvenida. Amén. Padre Celestial, gracias, Señor, por lo que haces en nosotros, porque nos permites tener vida, Padre Santo. Entonces veíamos cómo esas bodas del Cordero, mientras en los cielos estamos celebrando, en la tierra están en gran tribulación. Y entonces entender esa gran tribulación requiere estar preparados del conocimiento de los secretos del Señor. Y para entender esos secretos antes de entrar a la tribulación, debemos entender los 7 sellos, las 7 trompetas y los 7 espíritus de Dios, o sea, las 7 iglesias. Por tanto, vimos el primer sello y entendimos que el Señor, el único, el Rey de Reyes, que tiene la capacidad de abrir el sello es Jesús, porque Él venció al enemigo, fue crucificado, se llevó el mal del mundo, lo ató, porque el castigo del pecado es la muerte, pero como Él no pecó, entonces se llevó el pecado de toda la humanidad, desde Adán. Por el hombre Adán llegó el pecado y Cristo se lo llevó al Hades, al inframundo, y allá lo ató y tomó las llaves del infierno y se las quitó al enemigo. Dijo: estas llaves son mías, tú no vas a poder hacer nada con estas llaves. Ahora yo soy el que ordena y digo quién muere y quién vive. Y Jesús subió con las llaves y fue al seno de Abraham y le dijo: ustedes no me conocieron, pero sus profetas hablaron de mí. Ahora les doy la oportunidad de conocerme, conózcanme y reconózcanme como el Hijo de Dios, para que gocen con el Padre, porque la única forma de conocer a Jehová es a través de Cristo, y para nosotros aquí en la tierra a través del Espíritu Santo. Por eso amamos el Espíritu Santo, para que Él nos lleve a Cristo y Cristo nos lleva al Padre. Y Jesús subió a la derecha del Padre y se sentó. Dijo: Padre, tengo aquí las llaves, he cumplido el acometido, ha habido oportunidad y ahora son tus hijos. Y tu pueblo no te reconoció, Israel. Y Dios sabe, porque Él conoce el futuro, y dice: ahora mi pueblo amado me va a conocer y va a estar a mi lado como tú. El Señor Jesús sentado allí, juez, cordero y león, mira desde los cielos a Juan en Apocalipsis
Juan escribió el Apocalipsis. Y lo veía cómo lo castigaban y cómo castigaban a todos sus apóstoles. Los maltrataban. A Pedro lo crucificaron. Él dijo, no, cabeza abajo, no soy digno de morir crucificado como Cristo. Prefirió que la sangre cayera en pisos boca abajo. Esteban fue apedreado. Pero ¿cómo sería el dolor de Esteban, de esos ladrillos y piedras que Jesús, viéndolo, se le manifestó y le mostró? Esteban no sufrió, porque mientras lo apedreaban, él estaba con Cristo viéndolo, se le apareció. Y como veía en la cárcel, latigaban a Juan, y él crucificado así, tendido de cadenas, Dionisio le dio veneno y murió. Juan murió. No. Y Juan tomó ese dolor tal vez que sentía, y el Señor Jesucristo, como yo tengo las llaves del Hades, decido quién muere y quién no. Si hay personas que les ha dicho el médico que van a morir, pues no. ¿Por qué? Porque si tienes fe y declaras en el poder del Cristo vivo que hay sanación, Él te sana. Y lo hemos visto en esta iglesia. Hemos visto como 2 muertos se han levantado, como Lázaro, ya pasó aquí. Y hemos visto muchas personas en metástasis sanar. Entonces es real, Cristo es real y el poder de Dios es real. Solo depende de la persona que está enferma, que decida ser sana. Es una decisión por fe, porque la fe mueve una montaña y la fe puede revivir un muerto. Y así Dios, con las llaves del Hades, dijo: Juan, levántate. Y este emperador romano dijo: pero si lo matamos, si está vivo, no lo puedo matar, entonces lo tengo que mandar a una isla. Y lo encerró en la isla de Patmos. Solo mar veía Juan, solo en una isla, una prisión. Ahí Juan caminaba en el mar, pescaba cangrejos, peces, tenía una cueva. Y ahí fue la magnificencia de Cristo, porque no te dejo morir, Juan, porque te necesito para que escribas el Evangelio de la promesa, el Apocalipsis. No es un evangelio de terror, no. El Apocalipsis es el evangelio de la esperanza, porque es el evangelio que nos muestra que hay una oportunidad para los pecadores, hay una oportunidad para aquellos alcohólicos, drogadictos, enfermos. Todos aquellos que viven en la carne tienen oportunidad. Entonces Juan estaba en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El sábado. Pero aquí no somos mesiánicos, no. El sábado, porque el domingo nació en el siglo II, o sea, en el año 200. Y Juan estaba entre el 0 al 70. Y efectivamente el día del Señor en ese tiempo era el sábado. Y ahí se hace referencia en 104 textos de la Biblia del Antiguo Testamento del sábado, de que ese sábado es un día para dedicárselo al Señor. Y ahora lo hacemos un domingo. Y está bien. Los cambios del gregoriano, los calendarios. Los judíos tienen un calendario. Todos se rigen bajo unas fechas. Aquí lo importante no es el día, que sea todos los días, que uno comparta con Dios día a día. Entonces, en el Apocalipsis, Juan declara: y oí, en el capítulo 1, y oí yo una voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega. La palabra voz de trompeta aparece en toda la Biblia, porque siempre que va a entrar, por ejemplo, un rey en la antigüedad, en el medieval, un rey dueño de las tierras, entraba y sonaban las trompetas, porque venía el rey. ¿Cómo no, si a un rey hombre le suenan trompetas, como no al Dios dueño del universo? Entonces siempre los profetas, antes de la manifestación de Dios, escuchaban trompeta.
una trompeta espiritual. Hay que tener cuidado cuando aparezca el falso Mesías, el anticristo, porque sonarán trompetas falsas. Las trompetas son diferentes. Y no son las trompetas que muestran en redes sociales, no. Esta es una trompeta diferente. Porque cuando suene, los hombres se van a estremecer. Y no van a entender por qué están estremecidos. Creyentes y no creyentes. Dice que esta voz de trompeta fue manifestada también en Tesalonicenses 4:16. Cuando venga el Cristo, vendrá al sonido de la trompeta, es decir, voz de trompeta. Y esto representará la presencia de Dios. En el día del Señor, ahí es clave, el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia en el rapto un día sábado, el día del Señor. Eso es real y está en la Biblia. ¿Cuándo? Solo lo sabe el Padre. Nadie lo sabe. Nosotros en estudios creemos saber unas fechas exactas, sí, pero no las podemos decir ni plasmar. ¿Por qué? Porque solo lo sabe el Padre. Pero eso quiere decir, y quiero avisar, que sea público, que va a ser muy pronto. Por tanto, arrepentíos de los pecados y mantenernos en santidad, para que cuando venga ese día que suene la trompeta, la presencia de Dios reconozca la luz de los hombres, se levanten al cielo. Porque cuando venga Cristo en ese momento, verá la humanidad y verá como a los hombres los va a ver como luz y a otros como rojo, como opacados. Los que tienen luz son los que tienen al Espíritu Santo y los opacados no la tienen. Los que levantan son los que tienen esa luz. Así Él los reconoce. Lo mismo los seres enterrados, los levantan. Esa es la presencia de Dios, dice: yo soy el alfa y el omega. 2 letras del abecedario griego, la primera omega, alfa que es primero y omega que es último. Y esta es la ley, porque Él es el alfa y el omega, significa que conoce el pasado, diseña el pasado, conoce el presente, diseña el presente y conoce el futuro. Impresionante. O sea, Dios puede cambiar, retroceder e ir. Es el único ser omnisciente, omnipotente y omnipresente. Puede manipular todo, la esencia y la materia. Impresionante. ¿Cómo sería tan impresionante Dios que cuando pasó lo de Noé del barco, llamó a Matusalén? Y Matusalén significa día del juicio. Pero Matusalén vivió 1000 años, casi 996, 97. Y a los 1000 años vino Noé con la tribulación y el juicio. Y se llamaba Matusalén, ya le había puesto un nombre. O sea, Dios ya sabía lo que iba a pasar. Un misterio real. Entonces allí Juan vio a Jesús en la isla de Patmos. Saliendo de ese misterio, volvemos a la isla de Patmos con Juan. Y entonces Juan estaba en esa cueva y cuando ve llegar al Señor Jesucristo. Hay 2 formas en que Juan compartía con Cristo. Compartió desde antes de morir con Cristo porque Él era el consentido. Y luego que Él viene con Dios, como Dios desciende, se le aparece en carne viva y lo ve y dice: esto es una maravilla. Todo ha sido real, es una promesa. Y le dice: y soñarás sueños y verás visiones. Nosotros podemos ver visiones de Dios y soñar sueños, depende si estamos en santidad. Entonces, ¿qué tenemos que buscar para gozar de todos estos secretos? Mantener la santidad. Si mantenemos la santidad, Dios nos empieza a hablar y a mostrar el futuro y a mostrar cosas nuevas, y empezamos a gozar de algo que para muchos no es normal, pero que para nosotros es muy normal, y es conocer los secretos de Dios. Y aquí que dice Juan en el versículo 12 y 13, adelante, mira a Jesús glorificando, y me volví para ver la voz que hablaba, y vi 7 candelabros de oro, en medio de 7 candelabros uno semejante al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Cristo.
que vestía ropa que llegaba hasta los pies, tenía un pecho ceñido con un cinto de oro y en su cabeza era como lana blanca. ¿Qué está viendo allí Juan? Está viendo al Cristo glorificado. El mismo Cristo que fue glorificado al recibir el sello, el primer sello y los sellos, es el mismo Cristo glorificado que se le aparece. Y cada componente que está viendo Juan tiene un significado para su iglesia. ¿Qué significado tiene? Está escrito en Levítico 26. Dios se había prometido al pueblo que caminaría en medio del pueblo. Y aquí se está testificando lo que el Levítico había plasmado, que el Hijo de Dios caminaría, y caminó en esta isla con Juan. Y camina en medio de su iglesia. Pero lo interesante es saber, bueno, ¿qué son esos candelabros de oro? 7 candelabros, 7 estrellas. Eso fue lo que vio Juan cuando se le aparece Cristo. Entonces, los 7 candelabros recuerdan, por ejemplo, que Él es un sacerdote, Cristo también. Y como es un sacerdote, ¿qué función tiene el sacerdote? De orar e interceder por su pueblo. Entonces Cristo, como nuestro sacerdote, está intercediendo por nosotros ante el Padre, porque cuando el Padre se le dé la ira, no habrá nada, acaba un planeta. Entonces es un trabajo que el Señor Jesús está haciendo de interceder, porque en este momento la maldad se ha plantado en la tierra de una forma sobre terrible. O sea, ustedes lo ven en las noticias, lo ven en los medios, ya no hay pudor de nada. Y eso lo ve Jehová. Él está en los cielos y está mirando. Dice Dios, y yo creo que en ese trono, como Él es trueno, saldrán truenos de Él, de ver esto que está sucediendo en la tierra de sus hijos. Saldrán truenos, y a veces hasta los mismos truenos cuando llueven son manifestación de Él, de lo que siente. Entonces Jesús intercede y tiene sus 7 candelabros, esas 7 estrellas. Estos candelabros son las 7 iglesias. Las 7 iglesias del Apocalipsis. Cada una tiene un significado. Cada una hace algo. Y Jesús aparece allí entre 7 candelabros que representan a las 7 iglesias que llevan la luz del Evangelio en un mundo en tinieblas. ¿Cuál es el mundo en tinieblas? Aquí. Y esas estrellas son las iglesias. Y cada iglesia que pierde su foco, y cada iglesia que deja de orar, y cada iglesia que deja de predicar la verdadera palabra de Dios, pierde la razón de existir. Ya no es iglesia, ya no es la esposa. Y ustedes lo saben, cuántas iglesias hay, cuántas religiones, porque nosotros no somos religión, nosotros somos vivificados en el Espíritu. Es diferente. Religiones no compartimos. Y entonces, si se deja de predicar, se pierde esa razón. Y aquí vemos que Cristo glorificado con su manto, significa, ese manto es el poder de Jehová. Por eso cuando el Espíritu Santo se reviste en nosotros con el poder en el bautismo, ese espíritu blanco, la persona refleja el rostro luz y los ojos reflejan una luz. Yo los veo porque es una luz que refleja en la pupila. Cuando hay endemoniados, los ojos son opacos. Se conocen las potestades, porque hay un discernimiento espiritual. Y allí es donde vemos que esa vestimenta sacerdotal es la que tenemos que tener siempre. ¿Y cómo la mantenemos? No pecando, porque cada vez que pecamos tenemos el Espíritu Santo y pecamos, pues el Espíritu Santo se contricta y dice, oh, y se mancha. Entonces usted camina vestidura blanco, habla de Dios, pero tiene una mancha ahí. En odre viejo, en vestido viejo no puedo poner una remendadura nueva, entonces toca limpiarla y a poner un vestido bien bonito. Entonces, ¿qué nos toca? Mantener nuestro vestidura limpia. Y esa vestidura limpia, esa vestidura sacerdotal, porque somos reyes y sacerdotes, también tenemos que decirle, oiga, Padre Celestial, denos ese espíritu de sabiduría,
Un espíritu de sabiduría, póngame los cabellos de Cristo, carácter de Cristo en mí, para que yo sea sabio. Entonces no es que nos pongamos con canas blancas, no. Significa que esos cabellos blancos se colocan y se ponen en nosotros. Eso se ve en dominio propio, en sabiduría, en la fe, en el control que tenemos, en la respiración, en el análisis, en el comportamiento. Esa vestimenta se mantiene gracias a que aprendemos a ver. El que tiene oído oiga, y el que quiera ver vea. Y el que no ve es ciego. Pero el que ve a través de los ojos de Cristo ve dignidad. ¿Y cuál es la dignidad? La capacidad de reinar y juzgar. Y lo vimos cuando hablamos del primer sello. Cuando Jesús fue al Padre, el Padre le dijo: usted es el único digno, el único para recibir este sello. Y los querubines y serafines dijeron: Rey de Reyes, el único digno. Esa dignidad se ve a través de los ojos de Cristo. Y esa dignidad también hace que Él nos pueda juzgar y reinar. Y se está demostrando a través de sus pies. Esos pies que vio Juan de Cristo significa la magnificencia y la firmeza de Cristo. Cristo es muy firme, se para muy bien. Y nosotros, sus hijos, aprendimos a pararnos firmes porque tenemos las sandalias del Evangelio. ¿Cómo se para uno firme? A través de la palabra de Cristo. Si no leemos la palabra, la firmeza se va, porque empezamos a ser débiles espiritualmente y empieza el cuerpo o la carne a empezar a trabajar. Esa firmeza se da con la lectura de la palabra. Entonces la dignidad levantada con la palabra de Dios, con una vestimenta, aprender a ver, aprender a discernir, hace que las iglesias verdaderas se mantengan de igual forma firmes. Las 7 estrellas que vio Juan ahí son los ángeles mensajeros, los líderes que están bajo el cuidado de Dios. Cada estrella es un ángel que ha enviado desde los cielos. Y hay muchos ángeles que vienen a la tierra y ustedes los ven, y a veces pasan, hablan con alguien y desaparecen. Dicen: ¿pero qué pasó aquí? Es un ángel mensajero que vino en forma de hombre, dio un mensaje, un trabajo, y se va. Entonces, los ángeles mensajeros traen el Evangelio. Van a haber 2 importantes en la tierra, los 2 testigos, que se verán en tribulación. Y tenemos que analizar antes con los 7 sellos por qué y cómo y quiénes son ellos. Y en la actualidad también vienen ángeles. Que no lo aceptamos y no queremos es diferente. A veces muchas personas van a tener un accidente y viene un ángel mensajero, les dice o pasa algo y no les pasa nada mal. Y después voltea: ¿qué pasó? Casos reales. Entonces, también Juan vio la espada que sale de su boca, una espada de 2 filos. Dice: pero vio a Cristo con 2 espadas que salían de la boca, de la palabra. ¿Qué es eso? Es la fuerza que le estaba dando a Juan, porque Juan tenía mucho miedo. Juan estaba cansado. Dijo: mi Señor, es que vengo haciendo el trabajo, mire, me pasó esto y queje. Y Dios y Cristo le dice: sí, yo entiendo, pero es un trabajo. Usted fue una herramienta para el futuro, 2100, 2023 años a hoy. Usted, Juan, es una herramienta que yo estoy usando. Por eso no lo dejé morir y te amo, le dijo Cristo a Juan. Y Juan: sí, pero tengo miedo, estoy cansado y me desespero y soy humano, tú eres Dios, yo soy hombre. Sí, pero te estoy usando y estás haciendo bien tu trabajo. Te pregunto, ¿tú eres herramienta de Cristo? ¿Tú eres herramienta? Yo soy herramienta. Todos. Por eso fuimos elegidos. Y como somos elegidos, claro, a veces nos da como... pero Él está ahí. Dice: dejémoslo. Pero yo te cuido. Tú eres mío. Y yo te escogí. Los hombres no te escogieron. Te escogí yo. Porque
te dejas moldear, dice el Señor. Te quiero moldear como yo quiero. Quiero que seas como yo para que tu promesa se dé. Quiero cambiarte para que seas como yo y hagas lo que tienes que hacer bien. No te desvíes, porque si te desvíes, mal las cosas serán. Mantente firme, dice el Señor, porque Él está ahí mostrándote ese camino. Entonces las dos espadas y los dos filos significan: deja el miedo, Juan, deja el miedo, Andrés, deja el miedo, John, y pelea y vence, porque tú eres más que vencedor en Cristo. Te doy mis espadas que salen de mi boca. Toma la mano izquierda y toma la espada izquierda. Toma la mano derecha y toma tu espada. Toma la espada de Jehová y vence. Decapita entidades demoníacas, decapita principados de tinieblas, decapita hechicería, brujería y conjuros, porque tienes el poder. Las espadas que salen de Cristo son las que tomamos. Y el poder de su rostro es como el sol, que representa la gloria y majestad de Dios. Por eso Juan no le pudo ver el rostro. Yo tampoco, porque no se puede. Refleja como el oro en su centro, pero es tan resplandeciente que no se puede. O sea, hay que tirarse al piso y sentir la gloria, porque ni siquiera la santidad propia puede soportarlo. Y en ese momento Juan por fin deja de tener miedo, y nosotros también. Jesús le dice en ese momento que Juan no tiene miedo. Yo soy el alfa y el omega, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por esa razón estás vivo, por esa razón no te dejé morir, y por esa razón tú has escrito el Apocalipsis. Cristo dice: tengo en mi mano el poder de la muerte. Ya no puede tocar a ningún siervo de Dios. La muerte no puede tocar a ningún siervo de Manuel, porque Él ha hablado y declaró: la muerte ha sido atada. Y si ven, yo Cristo estuve muerto y yo viví, así resucité. Y Juan, tú no tengas miedo, porque tú también resucitaste. La muerte ha muerto para mí, y la muerte ha muerto para nosotros. No hay muerte, porque la vida de nosotros depende de Cristo. En mi caso, yo estoy vivo gracias a Él, y soy testimonio de Él, porque Él me ha permitido vivir. ¿Por qué me permitió vivir? Porque tengo un trabajo que hacer. Por eso le doy gracias de que no me haya quitado la vida y me permita gozar con mi familia, mi iglesia. Porque tú, Cristo, solo tienes el poder para quitarme la vida. Tú tienes el poder sobre la muerte, porque también he vencido la muerte. Así digo que la muerte morirá. De las iglesias que habían en ese tiempo, muchas habían en el tiempo de Juan. Muchas iglesias habían. Pero ¿por qué eligió 7 iglesias? 7 estrellas. Claro, porque 7 representa el número perfecto de Dios. Y el 1 también, porque es el primero. Hay varios estudios que vamos a hacer sobre eso. El 7 es la perfección y la plenitud de Dios. Porque no solamente el mensaje serviría para las 7 iglesias del pasado, sino para la plenitud de las iglesias a través de toda la historia, incluyendo la iglesia presente, la actual, la de hoy, esta iglesia de Manuel, las iglesias de Cristo. Porque la situación espiritual de la iglesia actual refleja el estado del hombre. Y la situación de la iglesia primitiva reflejaba el estado del hombre en ese tiempo. La pregunta es: ¿estamos hablando de 7 iglesias del pasado o de 7 iglesias del presente? Claro. Pero vienen desde el pasado. Arrancaron desde la fundación de Cristo hasta el presente.
Así como Juan tuvo miedo, y así como suceden tantos eventos aquí en la tierra, porque usted ve temblores, empieza a escuchar que pasó esto, que un COVID, que otra pandemia, que guerra, que bombas nucleares hablan, que bla, y esto y lo otro, y todo afecta al ser humano, así no quiera. Entonces, hay iglesias de promesa que guían y servimos a las personas para que puedan enfrentar todos esos momentos de tribulación. Si es un terremoto, apoyar a esas personas que quedan, guiarlas, llevar comida, rescue, lo que viene y conlleva trabajo misionero. Aquí hay una iglesia siempre que está presente. Si pasa algo malo, siempre va a haber un pastor, un siervo, un misionero. Siempre va a haber alguien de Dios ahí pendiente, porque no están solos. Por eso la iglesia enfrenta el futuro. Y también ellos, con su trabajo de servir, una iglesia ayuda al necesitado, ayuda al que no tiene que comer. Tiene comedores comunitarios para que vengan a la iglesia a disfrutar de comida. Hay ropa y vestir para todos aquellos que necesitan ropa. Hay guía espiritual, hay consuelo, hay asesores, hay psicólogos dentro de las iglesias, hay personas que siempre están al servicio sin esperar nada a cambio, porque Dios los premia por otro lado. Entonces, la iglesia está al servicio, pero también las iglesias necesitan ser guiadas y corregidas. Por eso desde el principio, Cristo, a través de sus escogidos, enviaron cartas a las iglesias. Y eso es lo que nos dice Apocalipsis. Se enviaron unas cartas, pero antes, ¿cómo hacíamos las cartas? Pues tocaba en tinta china y sobre papel o papiros, y hacer la carta. Sí, entonces tú escribías la carta que el Espíritu Santo escribía en tu mente, y escribías el mensaje de él sin agregar ni quitar nada humano, y guardabas la carta en un sobre y se la entregabas a un caballero en un caballo blanco, que eran caballos blancos con un cintillo rojo en la antigüedad, que eran mensajeros. Por eso podían cruzar, y no, si habían guerras o lo que pasara, no los podían tocar, porque eran mensajeros. Y se llevaban estas cartas, y me acuerdo que Juan, estando en Patmos, y las 7 iglesias daban un giro en el reloj, 360 grados en esa zona de las iglesias. Entonces empezaba con la carta de Efeso, escribía la carta y llegaba a Efeso, y Efeso la mandaba a Sirna, y hacía todas hasta los 360 grados. Pero ¿qué decían las cartas? ¿Y qué contenido tenía la carta? Entonces los mensajes que traían las cartas, por ejemplo, a la iglesia de Efeso y Odisea. Efeso era la primera de un reloj, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 12, entonces quedaba a las 11, y en contrario a las 4 de la ubicación del mapa quedaba Efeso y quedaba la Odisea. Entonces mandó las cartas, mandó a Efeso y a Odisea y les dijo: ustedes, ambas iglesias, están en peligro. ¿Por qué? Porque no tienen amor y se volvieron legalistas. Señores legalistas, no mire eso es pecado, no mire, quiten, no, no, Cristo no es eso. Ay, que es que tiene el logo de esa camiseta, oscuro, no. ¿Y por qué si eres tan legalista y ese que te está pidiendo ayuda no lo ayudaste? No tienes amor. Entonces, ¿qué es lo que tú hablas, iglesia? Luego Juan dijo: bueno, va la siguiente carta, Esmina y Filadelfia, la segunda y la antepenúltima. Y le dice: las felicito, Esmina y Filadelfia, por su fidelidad, por no recibir ni un reproche y por mantenerse en santidad. Esas iglesias, Esmina y Filadelfia, son iglesias correctas, santas, que hacen bien las cosas. O sea que sí hay iglesias que funcionan, claro, como Emanuel. Nuestra apóstol San Fernanda, en contacto con los cielos, día y noche, en santidad. Pues en ese gobierno
Viene una santidad a todos nosotros en la herencia bajo un gobierno. Aquí no nos mandamos, no, tenemos un orden. Y ese orden no permite que haya reproche. Y todos nos mantenemos bajo sujeción, obediencia y sumisión. O sea, no, aquí nadie es importante, nadie será. No, es lo que es. ¿Fuertes? Sí, somos fuertes, pero bajo el orden de Dios. Y luego dijo Juan, bueno, mandamos la tercera, prepare el caballo que se va la carta para Pérgamo y Sardis. Esta carta están en apostasía, señores. No hay nada bueno que decir de ustedes. Blasfemos, engendros del demonio, demonios camuflados. ¿Cuántas de esas iglesias hay ahora en la actualidad, señores? ¿Cuántos blasfemos? ¿Cuántos lobos vestidos de oveja? Certificadores del anticristo, atados y encadenados son. Dijo Juan, preparemos la carta a Tiatira. Y esa carta sí fue la más larga de todos. Yo creo que Juan se tomó mucho tiempo escribiendo esa carta, muchas horas. ¿Qué decía la carta de Tiatira? Entonces dice, me salgo de las cartas y dice, Juan ve a Cristo glorificado y describe todas estas características, dones y virtudes del Señor que sirven para la introducción a cada iglesia. ¿Cómo así que introducción a cada iglesia a las características de Cristo? ¿Cómo así que los pies, los ojos, el manto, su cabello? ¿Y por qué cada iglesia tomamos una parte de Cristo y no todas toman todo? ¿Y por qué razón la iglesia postrera, la actual, es mayor que esas iglesias? ¿Por qué la iglesia Manuel postrera es mayor que la primera? ¿Qué pasó? ¿Qué realidad hay aquí? La historia, los tiempos, los actos, los hechos, lo que muestra la Biblia, quiere un orden. Y como estamos en el tiempo último, en el tiempo, estamos en el último tiempo, el tiempo de la gracia, que se está acabando, de la dispensación. En ese punto necesita que nazcan un nuevo remanente para el mundo. Y ese nuevo remanente son nuestros hijos. Por eso hay que cuidarlos. Y nosotros. ¿Para qué? Porque son los que van a cambiar el mundo. A través del testimonio de Cristo, de la caracterización de Cristo, que es puesto sobre Emma, que es puesto sobre Mafe, sobre los niños. Porque se va a manifestar, ellos van a hacer un cambio, sus cabellos, sus pies, sus manos, mis hijos, todos ellos, los hijos de Manuel, levantarán un remanente y transformarán el mundo, preparando la llegada. Nuestra misión como iglesia es mantener la promesa y la testificación de Cristo para ese gran trabajo. Por eso Dios conoce cada iglesia perfectamente. Aquí yo no le puedo hablar. No, a Él no. Aquí no, Señor. Aquí hay que ser sincero. Y Él también conoce nuestras necesidades. Él sabe que Cristo no se presenta igual a una iglesia como a otra, no. Cristo se manifiesta totalmente diferente y se presenta de manera individual, porque Él conoce el estado de la iglesia. Si esa iglesia, ese hombre escogido era un pastor que levantaba, que hacía y se cayó y entró en apostasía y quiere regresar, Dios va a ir a hablarle y le va a decir, mira, tienes que hacer esto. Si tú que estás trabajando en la obra te has mantenido, vas a ser sacerdote y tienes miedo, Dios te va a hablar y te va a decir, yo lo escogí y tiene que hacer esto, porque si no, pasa esto. Dios no es un juego. La iglesia no es un juego. Por eso Dios se presenta de diferentes formas. Estas cartas nos están hablando ahora y está diciendo a la iglesia Manuel, ustedes están preparando reyes y sacerdotes, preparan el remanente, busquen el remanente,
¿Qué tenemos que hacer en Bogotá? Buscar a todos esos que están en apostasía y traerlos nuevamente, que se conviertan y transformen a Cristo, para que las tareas que ha puesto Cristo en esta ciudad se empiecen a dar. Esos formatos de las cartas, ¿cuáles son? Porque es que resulta que todo tiene un template y una forma. Las cartas no iban, tienen que estar bien presentadas. ¿No que es el testimonio de Cristo? No era cualquier carta, no. Además que las personas que, dirigentes de la iglesia, son letrados, no son cualquier, no. Por lo menos aquí, en nuestra iglesia, la preparación hay. Y perdónenme la palabra, pero hay posgrados y maestrías. Porque esto no es un juego y hay que estudiar y hacer las cosas bien. Entonces, si hay que hacer una carta a un miembro de la iglesia, aquí dentro de nuestra iglesia tiene un esquema, un template, una forma, y tiene una dirección, las coordenadas de envío del reloj que les decía. Tiene también un remitente que es Cristo, el que está escribiendo. Imagínense si recibo cartas de un email o un Twitter, ¿por qué no recibir una carta de Cristo mismo? Tiene una evaluación, porque Cristo nos está evaluando. No vaya a ser que estemos descansando en la noche y nos mande una cartica, Señor, y nos diga: ¿qué estás haciendo, Señor? Yo conozco tus obras y qué es lo que haces en la tierra, pero también te amo y te voy a dar un consejo. Entonces en la carta decía: consejo, 2 puntos, para cambiar tu condición de apóstata, de idólatra, de lo que sea, arrepiéntete. ¿Por qué no nos arrepentimos? Si está escrito en la carta. Oye al Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa si lo espantas? Entonces, ¿cómo me vas a oír? Establece una relación de amistad con la persona del Espíritu Santo para que lo puedas oír y puedas escuchar el mensaje y entenderlo. Y si tú oyes y todo oído oiga y todo ojo quiera ver, y como quieres ver y vives en el Espíritu Santo, pues ahora toma tu promesa escrita aquí en esta carta. Aquí está tu promesa. Señor, envíanos una carta a nuestro corazón y plasma allí todo lo que debamos ser, y haz que la Biblia se refleje en nosotros, porque seamos lo que la Biblia dice que tengamos que ser. Esa es la principal carta, la carta que está escrita. Son 7 cartas, 7 promesas para 7 iglesias. 777, el número perfecto de Dios. Y también hay un número perfecto del diablo, el 666. Toda criatura marcada con el 666 y sea incluida el ADN demoníaco nefilín en su sangre a través del chip y la marcación de la bestia que está arrancada en la tribulación, este se perderá y tendrá la marca del 666. Y todos los hombres que reconocen, varones y varonas, a Cristo Jesús como su único y están en santidad, tienen marcado el 777. Si tú quieres ser promesa, nuestra marca es el 777. Y las cartas han traído promesa a nuestras vidas con el bautismo, porque en el bautismo fuimos marcados con el 777. Y ya hay promesa para nosotros, pero también hay promesa para las iglesias. A Efeso prometió el árbol de la vida. ¿Quién nos va a prometer a nosotros la vida? Claro. A Esmirna le permitió la corona de vida. A Pérgamo el maná escondido, el mismo maná que comió Israel en el desierto 40 años. A Tiatira la autoridad sobre las naciones. Por eso esa carta de Tiatira era tan larga, eran hojas y hojas, y son estudios largos que vamos a hacer, porque estaba especificando las promesas del control y la gestión hasta la actualidad, de cómo las autoridades se han metido y se han administrado. Y la Odisea, porque permite sentarse en el trono de Jesús. Pienso que a Odisea, a pesar de que estaba haciendo cosas tan demoníacas, mire, si hubiera cambiado, se podría sentar con Cristo. O las iglesias actuales, si se arrepienten y dejan la idolatría y servirle al enemigo, podrían sentarse con Jesús. Mire la gran promesa. Dice que entre más malos, más promesas tienen. Y lógico, ¿no? Dice: escribe el ángel a la iglesia
que está donde la primera iglesia de Efeso estuvo. La primera iglesia de Efeso era impresionante, pero estaban en idolatría y sus jefes se consideraban los más altos jerárquicos dentro de la política comercial y religiosa. O sea, era una metrópoli muy fuerte y había 2 templos gigantes hechos al emperador romano, mucha idolatría, y había un templo de Diana, y dentro de su templo se guardaba un tesoro allí en ese templo del demonio, y allí estaba la mayor economía, prósperos, había mucho dinero, y la ciudad y ese templo de Diana también tenía espacios para estos criminales que hacen fechorías. En ese templo también habían, pero cuando iban a las otras iglesias del reloj los sacaban rápido porque los podían capturar. Efeso no, Efeso recibía a los criminales. Usted hizo algo, métase aquí al templo de Diana y escóndase, que allá no lo pueden capturar. Entonces se metían los criminales, y como eran criminales pues tenían mucho dinero de sus fechorías y se los entregaban a Diana, y ahí pues no podían capturarlos en nada porque pues era la ley del emperador. Entonces todo criminal corría y se metía en ese templo de Diana, y allí pues por eso tenían tanta riqueza. Pero ¿qué hizo Diana mal? Metió hechicería y brujería en el templo, todo, y así fue tomada por Aquila y Priscila. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que las ciudades en la actualidad donde más mal hay mayor manifestación de la iglesia, porque nuestra iglesia es luz en tinieblas. Más gracia, abunda la gracia, porque es que es donde más trabajo hay. Entonces nos preguntamos, si tanta maldad hay, ¿qué tanto bien podemos generar como iglesia para contrarrestar el mal? ¿Qué tenía Efeso bueno? Efeso era preparado, trabajaba duro en obras, construcciones, y eran firmes y leales. Eso también lo vio Dios. Dijo, ¿por qué no que mis hijos de luz tomen a esos incrédulos, transformen y hagan bien la obra? Porque estos sí tienen berraquera, las otras no. ¿Y por qué? Porque tienen perseverancia. Allí fue un trabajo grande de los apóstoles, y ese es el mismo trabajo que tenemos nosotros como iglesia de Efeso. Vamos a hacer una iglesia de Efeso. La iglesia postrera es mayor que la primera. Y habían unos nicolaitas. Yo creo que aquí, ¿cuántos nicolaitas habrán? El que estaba en la iglesia de Efeso era como un sacerdote, era un miembro diácono de esta iglesia primitiva, y entró en apostasía de la ley y de la fe, y creó un grupo disidente dentro de la iglesia de Efeso. Y entonces empezó a batallar, porque es que cuando hay algo importante allí, dentro de ese trabajo nacieron los nicolaitas, que era ese grupo disidente. Entonces en la iglesia de Efeso todo estaba puesto a obtener un gran premio. Entonces nicolaitas peleaban por ese gran premio, que era el árbol de la vida, pero el templo de Diana lo mostraba mal, como lo mostraba adecuado a que eso bueno que iba a ser del lado de Dios a la iglesia de Efeso, lo estaba dando era el mal a través del templo de Diana. Pero por otro lado también estaba la iglesia de Efeso sana, luchando porque estos hombres se convirtieran, y efectivamente aquí la iglesia de la luz venció. Entonces, ¿qué quiere decir en nuestro tiempo? Que nosotros vamos a enfrentar nicolaitas. Sí, claro que sí, en palabra, en obra, en liberación, en bautismo. Pero a su vez también buscaremos personas que vengan y se vinculen, que son ese remanente escogido de Dios. Entonces el Señor nos va a mostrar en esta iglesia quiénes son los escogidos. Emmanuel tiene Ageo 2 al 9, y en sí significa que somos reyes y sacerdotes, donde esa manifestación de la iglesia primitiva se está dando ahora. Y como se está dando ahora, somos escogidos en santidad y somos ungidos del Padre. Por eso el que habla aquí no soy yo, el que habla aquí es el Señor.
¿Y qué quiere decir esto? Que asimismo otros hablarán. Y este remanente crecerá, así seamos manada pequeña, la gracia de Dios en nosotros es grande. Y eso es lo importante. Esa es la... Le damos gracias al Padre Celestial por el estudio de hoy, por enseñarnos las iglesias y permitirnos ser vencedores al comer del árbol de la vida. Ese árbol de la vida que estaba puesto en el jardín del Edén, pero que por causa del pecado Adán lo comió con Eva y perdieron ese... Por permitirnos vivir en Cristo Jesús una relación en Cristo con nuestros semejantes, llenas de amor y de un buen testimonio. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Continúa la pastora. Oramos por la pastora, por el mensaje que nos trae el día de hoy. Gracias, Padre Celestial, por tomar control de ella y que sea tú, Señor, hablando y trayendo un mensaje a través de la pastora Elena. Amén. Buenos días a todos. Buenos días. Hoy Dios me permite compartirles a ustedes que la palabra de Dios primero es para uno, ¿no? Y esta semana, desde que inició la semana, he vivido un proceso y yo le decía al Señor, ¿qué es ser tu hija? Muchos sabemos que tenemos un padre, pero ¿sabemos ser hijos? Entonces Dios me daba un título que decía identidad en Cristo. ¿Hemos reconocido una identidad en Cristo? ¿Realmente nos hemos ido transformando a querer ser hijos? Porque sabemos que hay un Padre, pero como tal también tenemos que comportarnos como hijos. Y una de las cosas que viví esta semana fue tener una posición muy firme como hija de Dios. Y cuando tuve esa posición muy firme como hija de Dios, a muchas personas no les gustó, pero les puedo decir que la victoria está en Cristo Jesús. ¿Por qué no les gustó? Porque tenía que hacer algo en el apartamento, voy a contextualizarles un poquito, y tenía que hacer unas revisiones, unas cosas, y el Señor, no te preocupes, yo te paso la revisión, no sé qué. Yo le decía, entonces yo le contesté a esta persona y le dije, lo que pasa es que yo no funciono así, porque a todas las otras personas con las que le hizo el trabajo, pues les pasó la revisión como por encimita y les dio su certificado. Entonces yo le dije, mira, lo que pasa es que yo no funciono así, yo funciono con las cosas al derecho, o sea, las cosas se arreglan, y una vez se arreglan, pues se hacen las cosas como debe ser. Para que me dieran el certificado había que arreglar unas cosas. Pues resultado que cuando yo le dije al Señor esto, nunca más volvió a contestar. No, o sea, como quien dice, yo me pongo a los pies de él y digo, pues yo creo que él dijo, no, pues mira a ver cómo soluciona su problema, ¿no? Yo le dije, no, bueno, Dios mío, necesito solucionar esto al derecho. Conseguí el repuesto que tenía que poner nuevo, encajó perfecto, porque todo el mundo me decía, de ese tamaño no se encuentra, ya eso es muy viejo, ya esto y lo otro. Pues Dios me dio luz. Llegó y vino una persona de Dios, muy cristiana también, me puso, arregló y al mismo día ya tenía mi certificado. ¿Pero cómo? En regla. Entonces, eso que me enseñó a no sucumbir, o sea, a no tener que doblegar mi identidad cristiana a las condiciones del mundo, porque a veces nos da miedo pensar que si no cumplimos eso, como que ya no me van a hablar, me van a quitar, no voy a poder, no es, y no, las cosas no son así. Resultado de la operación, obtuve mi certificado, pero había algo más allá, más profundo, porque Dios hablaba a mi corazón y decía, si aceptas eso, vas a atarte. Y uno ve algo tan insignificante, porque igual decía, pues, ay, no, pues que me revise, me certifique, igual yo lo voy a arreglar, porque eso me dice, yo después lo arreglo. Ese después no existe.
Y decía, yo no puedo atarme por algo tan insignificante. Y miren, o sea, cuando uno habla del espíritu, le habla a personas que en el espíritu le entienden. Cuando terminamos, porque fue una lucha de una semana de busque, haga esto y lo otro, sentí una paz tan exagerada que dije, no te di argumentos, enemigo, no. Uno muchas veces le permite al enemigo que tome argumentos y actas en contra bajo nuestra propia voluntad. Y uno no puede permitir eso. Entonces, volviendo a esto, Dios me daba una palabra y yo le decía, Señor, dame una palabra para entender todo lo que está pasando y estamos viviendo en el día actual. Porque en el día actual las personas se motivan y viven basadas en las redes sociales. Entonces uno ve muchas personas, he leído mucho, pues no he leído mucho, realmente leo muy pocas cosas porque no tengo redes sociales personales. Y veía cómo los jóvenes viven en tristeza, en soledad, en suicidio, una cosa tan exagerada que uno dice, pero ¿por qué está pasando todo esto? Porque no hay una identidad en Cristo Jesús. Como cristianos no podemos perder esa identidad, saber quién es nuestro Padre. O sea, cuando yo le doy la posición, cuando yo me acepto como hija, le doy la posición al Padre. Pero yo puedo decir, sí, tengo mi papá, pero entonces mi papá no es el que tiene solamente la billetera para que la abra y me dé. No, mi papá es al cual yo también le tengo que dar respeto, honra, gloria, sumisión y sujeción. Porque si yo no reconozco al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, ¿a quién estoy entregando mi obediencia, mi sumisión y mi sujeción? ¿Al mundo? ¿A mí? ¿O a Dios? Perfecto. Entonces vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 3, un poquito largo, al 16, y me impacta. Dice el título, partícipes de la naturaleza divina. Cuando nos reconocemos como hijos cristianos de Dios, hijos, porque por eso viene la palabra cristianos, nótese que cada persona que nace en una ciudad tiene un gentilicio, ¿cierto? Todos tienen un gentilicio. Ahora bien, cuando los griegos veían a los cristianos, a una persona que hablaba acerca de Jesucristo, resulta que ellos les decían cristianos, de ahí viene la raíz, porque decían, ustedes son imitadores de Cristo. Cristianos significa imitadores de Cristo, pero uno no puede imitar a quien no conoce, uno no puede imitar a quien no acepta, uno no puede mantenerse leal y firme a quien no le da su obediencia, porque dice, sí, yo amo a Cristo, pero sigo haciendo lo que yo quiero. Entonces dice su palabra, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Nótese esto, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por un divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea, está hablando en general, de todo. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, cuando yo acepto una identidad en Cristo, acepto quién soy por encima de lo que diga el mundo, por encima de lo que diga Satanás, porque esa opina y opina más de lo que debe. El problema no es que él opine, el problema es que nosotros aceptemos sus opiniones. El problema no es el mundo. Dios nos dijo claramente, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo.
Porque es que Dios me dice, o sea, acepta esta naturaleza divina y grandísimas promesas. Está hablando a su iglesia. Ahorita nos explicaban acerca de los últimos tiempos. Los últimos tiempos habla de su iglesia y su iglesia nos está diciendo, tienen grandísimas promesas. Pero nótese que el tener casa, carro y beca es un complemento, pero la promesa más grande es tener hijos obedientes, hijos sujetos, hijos que amen al Señor, hijos que sean testimonio. ¿Sí? Porque nada más miremos hacia atrás de la ventana. ¿Qué encontramos? Un mundo lleno de caos, de mugre, de desorden, de delincuencia. ¿De qué? ¿Por qué? Porque aún muchos de ellos han conocido a Cristo Jesús, pero han negado su paternidad, o sea, se han negado como hijos, han negado su identidad cristiana. ¿Por qué? Porque han sucumbido ante los deseos de la carne. Sigamos leyendo. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, ¿por qué las personas se vuelven corruptas? Porque son concupiscentes. Entonces era lo que me pasaba esta semana. O sea, por una cosa tan pequeña yo me hubiese vuelto concupiscente con una ley establecida en un gobierno, porque una revisión es ley. ¿Sí? Si a uno le mandan a hacer una revisión, es legitimizada en una ley. Y si yo hubiese quebrantado esa ley y haber cometido un fraude, eso hubiese generado concupiscencia ¿con quién? Con el mundo. Y toda concupiscencia con el mundo genera un acta de decreto en contra de nosotros en el reino celestial. Porque en el reino físico, pues se pasa la certificación. Pero en el reino celestial, ahí no hay mentira que valga. Ahí prevalece la verdad. Y la verdad, al prevalecer, se establece. Y el Señor nos dice claramente, si no tiene la promesa, si no tiene la bendición, pues fácil, porque hemos sido o han sido concupiscentes con el pecado. ¿Y de quién depende tomar la decisión de ser o no ser concupiscentes? De nosotros. Pero ¿dónde actúa el enemigo? En la parte almática, en sus sentimientos, en sus emociones. ¿Y dónde influyen los sentimientos en las emociones? En la carne. Y la carne aquí está expuesta al mundo. Pero el Señor dice, la carne mata y seca. Buscad primero mi reino y mi justicia. ¿Cómo hay que dominar la carne? Ayunando, congregándonos, buscando de su palabra. Porque es que muchas veces primero está el mundo, pero es que el mundo se va a acabar y nosotros no nos podemos quedar en este mundo acabado. Nuestra extensión está en la gloria del Señor. Me impacta más esta palabra porque dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Pero nótese que dice, seamos ¿qué? Diligentes. Porque si yo espero que me digan, que me hagan, ¿qué va a pasar? O sea, yo no podía esperar que me buscaran el repuesto, que me lo trajeran, que me hicieran. No. ¿Qué toca? Toca ser diligentes, hacer lo que corresponde. No, es que yo quiero ser multimillonario y se levanta a las 10 de la mañana, hombre, y se acuesta a las 6 de la tarde. No, es que yo quiero estudiar y ni siquiera va y busca dónde matricularse, todo espera que le llegue, todo el mundo quiere que solamente le llegue un bonito a la cuenta para no hacer nada más. No, las cosas no son así, sea diligente. Si quiere tener un mejor estilo de vida, si quiere vivir mejor, si quiere que sus hijos alcancen algo mejor,
pues hay que levantarse de madrugada. Vean, yo realmente no pensaba que los gallos cantaran a las 3 de la mañana, pero lo experimenté y si cantan a las 3 de la mañana, yo decía, wow, los campesinos se levantan con el despertar del gallo, o sea, a las 3 de la mañana. Mire, y lo pudimos ver y comprobar, los campesinos se levantan con el cantar del gallo a cultivar su tierra. Amén. Lo hacen. Y una vez se desprecia una papa, pero uno no sabe cuánto trabajo hubo detrás de esa papita para llegar a nuestra mesa. Hubo un campesino que se levantó a las 3 de la mañana todos los días, que sembró, que movió la tierra, que la regó, que hizo muchas cosas. Por eso el Señor nos pide, seamos agradecidos por todo lo que pone en nuestra mesa. Amén. Así es. Ahora nos dice, añadid a vuestra fe virtud. ¿Por qué virtud? Porque fe, miren lo que dice la palabra de Dios, es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se tiene. Aún los malos tienen fe. Van y se bendicen para ir a hacer fechorías. Pero acá el Señor nos dice, a la fe póngale virtud. O sea, ¿en quién debe estar la fe de los cristianos? En virtud de Cristo Jesús, de saber que Él murió en la cruz por nosotros, que nos dejó el gobernante, al Rey de Reyes, al Espíritu Santo al lado de nosotros, para hacer ¿qué? Dirigirnos, enseñarnos, adestrarnos, ¿para qué? ¿Para vivir bueno? No, para la buena batalla, porque la palabra de Dios claramente dice que los reinos de los cielos solo lo arrebatan los violentos. Ahora dice, añadió a vuestra virtud, a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. ¿Y cómo le voy a añadir conocimiento a la virtud si no leo la palabra de Dios? No, es que es más fácil estar en Twitter, ver lo que dice, a ver con qué sale cada persona en Twitter. Bueno, yo no sé por qué no lo veo, o que aparece en Facebook, o que aparece en no sé cuál más redes sociales hay, ¿sí? Entonces ampliamos el conocimiento del mundo, pero disminuimos el conocimiento en Dios. Dios no nos dice que no. Por ejemplo, las personas que gracias a Dios nos ha permitido y las que están acá presentes a estudiar, uno cada vez haya más realidad de las cosas de Dios, cada vez que escudriña más la ciencia, porque el Señor nos dice acá, conocimiento. Ayer veía algo que decía, es que los chimpancés tienen el 98% de igualdad con los seres humanos. Yo decía, es absurdo que nos metan un conocimiento tan básico. ¿Por qué? Porque la ley de la biología dice que el 99.8% tenemos el mismo ADN a nivel mundo, o sea, en todos los seres vivos. O sea, en una planta, en todo. ¿Qué nos diferencia? O sea, que si tenemos una base en común, que es un 99.8% de ADN, es porque tenemos una base que es en Cristo Jesús. ¿Qué diferencia el ser humano del resto? El 0,2%. Entonces acá no hay ningún chimpancé de por medio. Al conocimiento, dominio propio, el que dice la palabra. Al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. Yo creo que, Dios mío, cuando uno comienza a conocer más, entonces se eleva el ego. Yo sé más, tú no sabes, yo soy, usted no es. Entonces, ¿qué es lo que viene ahí? Sabe mucho, muy bonito, amén por eso. Pero controlémonos. Controlémonos, no porque sepamos más, nos tenemos que inflar más. Pero ahora también nos dice, pero al dominio propio póngale paciencia, porque no hay nada que cueste más que tener dominio propio. No hay nada que cueste más que tener la boquita callada, no tener, a veces es más rápida la lengua que el cerebro, ¿no? Porque primero la disparamos y después la pensamos. Pero el Señor nos está diciendo, tengamos conocimiento, dominio propio, y al dominio propio pongámosle paciencia. Entonces, ¿qué es mejor? Aprender a respirar. ¿Sí? Y a la paciencia, piedad.
¿Por qué? Porque es que muchas veces vemos, no, pero es que esto es así, no, pero es que mire esto cómo está, y el no, y el no, y el no, y el no por delante. Y hay más nos en el día que sí. Pero hay que ponerle paciencia a las cosas y hay que ponerle piedad. ¿Por qué? Porque cuando uno ve tanta maldad, uno dice, Señor, ten piedad, ten misericordia de nosotros, ten compasión. Porque uno dice, Señor, si llegases en este momento, Dios mío, sin el gran avivamiento, sin tu último remanente, ¿de qué se va a poblar el cielo? Yo siempre he tenido una imagen en mi cabeza y es, Señor, uno no muchas veces, algo que me ama, que amo la palabra es la intercesión. No necesariamente uno todo el tiempo está con un teléfono y nada de esto, pero uno sabe que el Señor pone el querer como el hacer, pero quien motiva esa oración del querer como el hacer es cada intercesor en la tierra que activa esa oración para que el Señor ponga el querer como el hacer. ¿Sí me explico? Ahora bien, hay llamadas celestiales, Señor, guarda, protege, pone el querer como el hacer, pone en esta persona, Señor, que se motiva a seguir tu palabra, a que sea diligente en tu palabra, Señor. ¿Por qué? Porque eso es piedad. Aquel que no intercede no tiene piedad. Porque si uno se pusiera, o sea, si nos ponemos en los zapatos de ver, es que es esto, es que lo otro, es que hace, no hace, no lo haríamos por nadie. Porque bueno, solo Dios, justo, solo el Rey. Ahora bien, dice su palabra, la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. ¿Por qué piedad? Porque aquí le vemos piedad al Padre. Y si no, como hijos, no entendemos quién es nuestro Padre, ¿cómo vamos a activar un afecto fraternal? ¿Por qué? Porque hijos hay muchos, pero afecto fraternal, poco. Pero ¿cómo se activa el afecto fraternal? ¿Del padre al hijo o del hijo al padre? A veces los hijos tienen que aprender a quitarse en el pancito de la boca para dárselo a los papás. Porque es que a veces se sientan y me llené, me paro y muchas gracias, te quedó muy rico. Pero a veces hay que mirar si esa persona que hizo, que puso, también comió y se satisfizo. A veces es bueno aprender a servir, porque en el servicio está el amor a Cristo. Porque es que las manos no se dieron solo para recibir, también se dieron para dar. Y si mi primera iglesia es mi hogar, significa que los hijos hacen parte de esa iglesia y por tanto hacen parte del servicio a la iglesia que es Jesucristo nuestro Señor. Bien. Y finalmente el afecto fraternal se da por el amor. Porque ninguno de nosotros estuviésemos acá si no amáramos tanto como amamos al Señor. Y es a Él. Y el amor a la familia. Ahora dice su palabra, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nótese que hemos leído 3 versículos, pero si ponemos en nosotros a trabajar estos 3 versículos, el Señor nos está diciendo, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos, o sea, porque la pereza no es de Dios. Porque uno está activo en las cosas del reino y viene una promesa. No os dejará estar ociosos, o sea, no va a permitir que nosotros haya pereza, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que llene más el corazón y nos dé más amor que es aumentar el conocimiento en Cristo Jesús. Porque fácil es decir te amo, pero es más fácil decir amo a quien conozco. Porque es que pasa uno de amar por la necesidad a amar fraternalmente. Porque muchas veces vamos a Cristo porque es que necesito que me haga, necesito esto, necesito alcanzar esto, necesito. Pero cuando vas más allá de la necesidad y entras en ese amor fraternal,
viene abundancia del conocimiento y entendemos y conocemos y reconocemos al que amamos, por el que vivimos, por el que estamos acá y por el cual nos queremos dejar gobernar. Y eso hace que no seamos concupiscentes con el pecado y generemos una identidad en Cristo, porque lo conocemos. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Qué tristeza, ¿no? O sea que no pasamos de acá. Como los burritos, ¿no han visto que los burritos y los caballitos les ponen unas cositas a los lados? ¿Por qué se las ponen? Para que no se vaya para otros lados. Para que no vean a los lados y su vista sea corta y solo vaya de frente. ¿Sí? Pero el Señor nos está diciendo: quitémonos los velos de nuestros ojos, busquemos la presencia del Señor, busquemos una identidad en Cristo. Ahora dice: y el que tiene la vista corta es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Nótese que acá hablamos del Hijo, usted diciendo: ustedes fueron purificados de sus pecados y aún no entienden que tengo amor fraternal, que tengo que entender una identidad en Cristo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Nótese que estar con Cristo es por vocación. Cuando algo dice que es una vocación, una persona elige una profesión y la estudia porque dice: esa es mi vocación, para eso nací, para eso soy bueno. Si nosotros elegimos ser cristianos por vocación, es porque nos determinamos a decir: para esto somos buenos, en esto quiero estar, en esto quiero vivir. ¿Por qué? Porque ha sido una vocación por elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ahora el Señor me dice: si lo haces por vocación, no vas a caer. Porque en el mundo estamos, pero no somos del mundo. Porque no vamos a caer, porque nuestra vocación por elección, ser cristianos con una identidad en Cristo, se permanece. Ahora bien, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues todo tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Amén. 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 Básicamente, Dios nos está llamando en amonestación para que volvamos a entender cuál es mi vocación como cristiana, cuál es mi identidad como hija de Dios. Realmente, ¿qué es ser una hija? Quiero ser una hija, porque nótese que una hija no es solo que llama a papá, una hija es la que obedece, hace caso, porque cuando uno está sometido como hijo, uno no es autoridad en su casa. Cuando uno está sometido como hijo, uno se somete a la autoridad establecida en casa. Ahora bien, cuando suceden estas cosas es porque Dios está hablando, porque a veces nuestro camino va como ciegos. Creemos que lo que estamos haciendo está bien, pero el Señor nos está diciendo en este momento: reconsiderémonos. Reconsideremos nuestra vocación como hijos de Dios. Reconsideremos nuestra vida al servicio del Señor. Reconsideremos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Nos está diciendo: abundemos en conocimiento, porque el resto todo nos lo va a dar, porque su promesa está escrita y su promesa está establecida. Eso es lo que pasa. ¿Por qué las iglesias del Apocalipsis se desviaron? Porque perdieron su vocación, porque se desviaron, porque fueron concupiscentes con el pecado. Por eso, por nada más. Pero el Señor nos está diciendo: volvamos al conocimiento de Dios, al dominio propio, a la paciencia, al amor, a la piedad. ¿Con quién? Con nosotros mismos.
Porque esto es de adentro hacia afuera. Si yo primero no trabajo en mí, ¿qué voy a dar lo que no tengo? Y a lo bueno no le digamos malo, y a lo malo no le digamos bueno. Si uno sabe que lo correcto y lo recto es sí, sí, el Señor dice que su palabra es sí, sí, no, no, amén, amén. Sí, sí, amén, amén. Sí, esa palabra, sí, sí, amén, amén. Y nos está diciendo claramente, no seamos concupiscentes con el pecado. No seamos concupiscentes con el pecado. Establezcámonos como hijos de Dios, hijos rectos y correctos, hijos que hagan la voluntad del Padre. Busquemos nuestra identidad. Si algo nos hace falta, el Espíritu de Dios siempre nos va a hablar, siempre nos va a convencer, siempre nos va a transformar, siempre, siempre va a ser su perfecta voluntad en nosotros, siempre y cuando nosotros se lo permitamos, siempre y cuando nosotros queramos morir al viejo hombre y recordar que Él ya se llevó todos nuestros pecados para continuar una vida. Nótese que el Señor nos dice, el resultado de que ustedes cambien y sean hijos buenos, o sea, seamos hijos reales de Cristo, vamos a tenerlo todo. Pongámosle virtud a la fe y a la virtud conocimiento. A la fe virtud y a la virtud conocimiento. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Siendo disciplinados, porque a veces como hijos cristianos somos indisciplinados. Tenemos disciplina para muchas cosas, pero no para las cosas de Dios. Y eso es algo que a todos nos corresponde, tener una disciplina, hacerle caso a cada una de las autoridades que Dios nos ha puesto. Dios no nos pone porque seamos los mejores, ni los más buenos, ni los menos buenos, sino porque Él ve cuánto su corazón y mi corazón le quieren agradar. Muchas veces yo le decía a mi esposo antes de pasar todo eso, yo le decía, no, yo te amo tanto con todo mi corazón, pero amo más a Dios. Y yo le decía, podrá llover, tronar y relampaguear, pero siempre firme con el Señor. Entonces, nótese que resultado de la operación, tengo un esposo completamente consagrado a las cosas del Señor, sirviéndole, predicando. Entonces, todo lo que hagamos para Dios tiene fruto. Todo. No hay una sola oración que le hagamos a Dios que no tenga fruto. Ahora, mi llamado es a las mujeres, a las varonas, de que manténganse firmes en las cosas de Dios, que Dios da orden a los hogares. No podemos entregar los hogares al mundo porque no me gustó, porque no quise, porque no hice, porque fue, porque no me hicieron y entonces me voy a rendir. No. Porque es que quien va a liderar la batalla por usted, mujer, por cada una de nosotras, es Cristo Jesús. Porque delante de mí va poderoso gigante que es Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, por este tiempo que nos has permitido compartir. ¿Cómo no amarte, Señor, si cada vez nos hablas más, si cada vez nos enseñas más? Espíritu de Dios, yo te ruego que, como dice tu palabra, que toda esa palabra haya llegado a corazones, a tierra fértil, Dios. A que permítenos, Señor, seguir abundando, siendo luz, Señor, en medio de la oscuridad. Tú nos has llamado a ser la sal de la tierra, para hacer ese sabor, Señor, que lleve y que imprenda tu palabra, Señor. Hoy yo quiero, Señor, que cada uno de nosotros estemos impregnados de tu presencia, de tu Espíritu, Señor. Ser esos hijos verdaderos, leales, fieles, Señor. Esos hijos que estamos conformando tu última iglesia, la iglesia del remanente, Señor. Bendice, Señor, a toda tu iglesia, al norte, al sur, al oriente, al occidente, Señor. No permita, Señor, que caigan y que escuma al mundo ni al pecado, Dios. Yo te ruego, Señor, que con cuerdas de amor, lazos de amor, tú los traigas, Señor, a que los restaures, Señor, a que los llenes de tu presencia, de tu amor, Señor, que donde vayamos nosotros seamos luz, Señor. Y como hijos legítimos tuyos, reclamamos tus promesas, Señor, para abundar y sobreabundar en todo lo que tú nos has puesto, Señor, en cada una de las áreas de
de nuestras vidas, Señor. Primero como tus hijos, luego como esposos, esposas, como padres, Señor. Como trabajadores, Señor, que somos, que tú pones, Señor, el trabajo, Señor, en los frutos, Señor, en las manos de estos varones, Señor. Bendícelos, Señor. Bendice, Señor. Bendice las bloques, la majaya, que tú siempre vas a traer provisión a sus manos, Señor. Bendición, que todo lo que la planta en sus pies pise, Señor, es de bendición, Dios de la gloria. Te pido, Señor, que traigas dominio propio, Señor, sobre cada mujer, cada varón aquí presente, Señor, que hagas de nosotros mujeres virtuosas, Dios de la gloria. Te pongo, Señor, delante de ti este remanente, Señor, este nuevo ramillete, Señor, de niños, niñas, jóvenes, Señor, adolescentes, Señor, que no se aparten, Señor, de tu presencia ni de tu palabra, Señor, sino que cada día te busquen más, Señor, que cada día anhelen más de tu presencia, que cada día, Señor, tu Espíritu la jale más, Señor, que tu Espíritu, Señor, les hable a su corazón y a su mente, Señor. Yo te lo ruego, Dios de Israel. Yo declaro, Señor, que en este momento se levantan muros y antemuros de protección alrededor de toda tu iglesia, Señor. De toda tu iglesia, Señor, que está presente en este momento, Dios. Yo te ruego, Señor, que active, Señor, en cada uno de nosotros la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, sandalias del apresto del evangelio, la espada de tu palabra y el escudo de la fe. Que en una muerte repentina, atraco, robo, secuestro pueda tocar a tus hijos, a tu pueblo amado, Señor. Que si por un camino vienen, por 7 tendrán que salir huyendo, Señor. Declaramos, Señor, que somos invisibles ante los ojos del enemigo, que ninguna arma forjada, Señor, contra nosotros prosperará. Bendito eres tú, Dios de la gloria, tú que rompes todo cielo de hierro y de bronce, Señor. Haz que tu palabra, Señor, fluya, Señor, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, Señor. Que cada día busquemos y tengamos más intimidad con tu palabra, Señor. Te lo ruego, Dios todopoderoso y eterno. Gracias por el respaldo que le sigues dando a tus hijos amados. Gracias, Señor, por estar ahí con ellos, Señor. Gracias, Señor, por fortalecernos. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros, Dios. Gracias, poderoso Dios de Israel. Declaramos que este tiempo ha sido de bendición para la gloria y honra tuya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.